Bueno, señores, y antes de ir al convertidor reductor elevador hay que hacer algunas menciones honoríficas, por así decirlo. Les dije que los tres circuitos tienen los mismos componentes. ¿Y qué hace el circuito? Depende de dónde estén esos componentes. Fíjense que en el convertidor reductor, cuando el inductor se está cargando, la fuente también está alimentando la resistencia. Entonces, el máximo voltaje que va a tener la resistencia es igual al voltaje de la fuente. La gracia de este convertidor es que el inductor no se termina de cargar, por lo que su voltaje no llega a cero. Entonces, si ponemos a ver lo que es el convertidor elevador, vemos que el inductor se carga solo con la fuente y desarrolla corrientes grandes, que después se ve obligado a meter un sobrevoltaje para poder mantener a través de la resistencia, ¿verdad? Entonces, esta carga no necesariamente tiene que llegar a la corriente que tendría la resistencia si estuviera sola con la fuente. Puede llegar a una corriente menor. Pero de ser así, lo que pasaría es que cuando yo abro el switch, el inductor no va a permitir que la corriente salte a la corriente que tuviera la resistencia si estuviera solo con la fuente. Se va a seguir cargando. Entonces, en estado estacionario, el estado mínimo que puede tener el inductor es como si tuviera la resistencia sola con la fuente. De aquí el hecho de que es un elevador. Para que él se descargue en el estado apagado, tiene que tener una corriente mayor que la que tenía resistencia sola con la fuente. Y tiene que estar metiendo ese sobrevoltaje. Entonces, es aquí la magia de esta configuración. Ahora, vamos a ver la tercera configuración. En la tercera configuración tenemos el convertidor buck-boost. Entonces, vemos que el inductor está puesto de manera que se carga solo con la fuente. Y aquí tenemos un cameo. Entonces, lo que pasa aquí es que él puede desarrollar corrientes más grandes de lo que requiere la resistencia. Y va a meter el sobrevoltaje para mantenerla cuando se está descargando. Pero vamos a ver un detalle. Yo lo puedo cargar a menores corrientes de lo que requiere mi resistencia cuando si estuviera sola con la fuente. Pero en el momento que yo abro el switch, por la forma en la que él está puesto, tenga la corriente que él tenga, él comienza a descargarse. Si tiene una corriente más baja, él es un reductor. Él simplemente va a meter el voltaje para que esa corriente que tiene se mantenga a través de la resistencia. Sea más baja o sea más alta de la que la resistencia tendría si estuviera sola con la fuente. Si es más baja, reductor. Si es más alta, elevador. Entonces la pregunta del millón que vamos a hacer es, ¿dónde dibujo o dónde está esa línea? Que si es reductor o es elevador. Vamos a analizar el circuito. Recordando primero lo que son estas suposiciones. El inductor y el capacitor son ideales. No tienen resistencia intrínseca. O sea que son materia, en verdad sí tienen, pero no la vamos a considerar. Aquí están acostumbrados a no considerarla. El transistor es ideal, o sea que si está encendido es un corto y si está apagado es un circuito abierto, lo mismo que el diodo. El circuito está en estado estacionario, ya hemos discutido antes, o sea que el punto donde comienza mi nivel de corriente del inductor, el punto donde termina, ¿verdad? Estamos en estado estacionario, o sea que el capacitor también está cargado completamente y es lo suficientemente grande que no hay cambio de voltaje cuando él alimenta la resistencia en el ciclo de carga. Entonces podemos asumir que el voltaje de salida es constante. Entonces, teniendo estas asociaciones, podemos comenzar el análisis. Entonces, en el ciclo de encendido, yo tengo la fuente, está a solas con el inductor y el voltaje del inductor es el voltaje de la fuente. Este voltaje es constante, la inductancia es constante, entonces obligado, la pendiente de la corriente tiene que ser constante. Y la puedo evaluar como el cambio de corriente durante la carga, que está pendiente de aquí, entre el tiempo. Ya hemos visto la señal PWM, el transistor puede ser cualquiera, aunque
Por ahora estamos lidiando con BJT. Cuando la señal PWM está en alto, está encendido y vimos la relación de trabajo, que era el porcentaje de tiempo que él estaba encendido. O sea, si es 0.6, el 60% del tiempo, que es de aquí a acá, que es el periodo, él está encendido. Entonces, el tiempo que él está encendido vendría dado por el periodo que es todo este tiempo de aquí, por la relación de trabajo. Y fíjense que aquí este tiempo lo pasamos acá multiplicando y aquí lo tenemos, la relación de trabajo por el periodo. Y la inductancia la pasamos dividiendo. Entonces mi cambio de corriente cuando el inductor está encendido es igual al voltaje de la fuente por la relación de trabajo por el periodo de la señal entre la inductancia. Entonces, fíjense algo curioso de esta configuración. Cuando el inductor se abre el switch y se descarga, lo que pasa entonces es que la corriente va hacia abajo y la corriente se va a mantener hacia abajo porque no permite un cambio brusco de corriente y va a pasar en la resistencia desde abajo hacia arriba. De manera que la polaridad del voltaje de salida es opuesta a la del voltaje de entrada. O sea que si aquí tengo más menos, aquí tengo menos más. Entonces, esta es la razón por la que cuando vemos en la carga que el capacitor está alimentando la resistencia, la corriente tiene tal dirección. Y el diodo aquí evita que la fuente tenga contacto con la resistencia, lo que es la carga del inductor. Y si el capacitor tuviera un voltaje mayor, porque esto puede ser elevador, fíjense que él no se puede descargar a través de la fuente, porque el diodo no lo permite. Entonces es como decir, el diodo dice cada quien en su rincón, pues. Entonces, en el ciclo de descarga, dijimos que estamos en este escenario, el voltaje de salida es constante. O sea que fíjense que en la descarga, la resistencia, recuerden que estoy en corto, está en paralelo con el inductor, o sea que el voltaje del inductor es el voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida vendría siendo, eso ya lo tenemos, igual a la inductancia por, recordemos que la pendiente es lineal, el cambio de corriente entre el tiempo de descarga. Que si aquí vendría siendo la relación de trabajo, aquí es 1 menos la relación de trabajo, ¿no? O sea, este tiempo vendría siendo 1 menos la relación de trabajo por el periodo. Despejando tendríamos que el voltaje de salida por el periodo, por 1 menos la relación de trabajo entre la inductancia, es igual a mi cambio de corriente cuando estamos en descarga. Entonces, como dijimos, donde comienza donde termina, la suma de ambos debe dar 0. Entonces, aquí tenemos lo que es la expresión del cambio de corriente en la carga, aquí tenemos la expresión del cambio de corriente en descarga, y la suma de ambos debe ser igual a 0. Vemos que la instancia es término común, la mandamos al olvido. El periodo es común, lo mandamos al olvido. Y nos queda que el voltaje de la fuente por la relación de trabajo, más 1 menos la relación de trabajo por el voltaje de salida es igual a 0. Despejando confirmamos nuestras sospechas. 1, que el voltaje de salida viene siendo la polaridad inversa del voltaje de entrada, o sea, menos Vs. Y tenemos la relación que viene siendo la relación de trabajo entre 1 más la relación de trabajo. Entonces vemos que si la relación de trabajo es menor a 0.5, esto de arriba va a ser menor a 0.5 y esto menos esto va a ser mayor a 0.5, ¿verdad? Digamos que fuera 0.4, aquí tuviera 0.4 y aquí tuviera 0.6. O sea que a relación de trabajo menores a 0.5, este convertidor funciona como un reductor. Y cuando mi relación de trabajo es mayor a 0.5, esto va a ser mayor a 0.5 y el denominador va a ser menor a 0.5. O sea que para la relación de trabajo mayores a 0.5, él va a ser un elevador. Entonces, dicho esto, el punto que define, o nuestra frontera que define dónde reduce y dónde aumenta, viene siendo 0.5. 0.5 básicamente es lo que tengo en la entrada y lo que tengo a la salida, ¿verdad? Entonces, dicho esto, podemos continuar. La siguiente parte de esto, entonces, viene a ser cómo dimensiona esta inductancia. Entonces, podemos verlo de la siguiente manera. Esto se me fue. Disculpen, qué pena. Hacemos balance de potencia y decimos que la potencia que suple la fuente es la potencia que consume la carga. Lo hemos dicho en el convertidor elevador. Pero ahí ustedes dirán, no tan rápido.
la fuente está prendida solo durante el intervalo de carga. ¿Cómo así, profesor? Entonces, esta corriente de la fuente promedio que vamos a tener para hacer este balance de potencia tiene que ser la corriente promedio de la fuente durante todo el intervalo para que esto pueda ser válido, ¿no? Porque es la potencia que suple la fuente promedio entre todo el periodo. En mucha literatura le gusta usar esto de esta manera. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, en la carga, como vemos, el voltaje de la fuente es igual a el voltaje de la inductancia. Perdón, la corriente de la fuente es igual a la corriente de la inductancia. Y en el ciclo de descarga, básicamente la corriente de la fuente es igual a 0. Entonces, si mi fuente suple corriente durante el 60% de todo el periodo, podríamos decir, y pueden hacer los cálculos y les va a dar, que la corriente promedio de la fuente es igual al 60% de la corriente promedio del inductor, ¿verdad? Porque la corriente promedio del inductor se mantiene durante todo el ciclo. Pero la corriente promedio de la fuente solo es igual a la corriente promedio del inductor durante este pedazo de aquí. Que sería la corriente promedio del inductor por la fracción de tiempo que está la fuente prendida, ¿verdad? Entonces, dicho esto, reemplazando, nos damos cuenta, haciendo el balance de potencia, podemos decir que el voltaje de salida por la corriente de salida, que es la potencia que consume la carga, es igual a la potencia de la fuente por la corriente del inductor por la relación de trabajo. Y básicamente ya tenemos nuestra relación de balance de potencia para poder seguir. Entonces ya ustedes saben cómo sigue el resto, pero vamos a verlo con calma, nonetheless. Entonces, la potencia que consume la carga puede también verse como el voltaje de salida al cuadrado entre la resistencia. Entonces, reemplazando el voltaje de salida usando la relación que obtuvimos, que es el voltaje de la fuente por la relación de trabajo entre 1 más la relación de trabajo al cuadrado. Técnicamente, ciertamente aquí podría poner un negativo, pero da lo mismo, está al cuadrado. Vamos a ponerlo, por si acaso hay algún enredo. Entre la resistencia es igual a mi voltaje de la fuente es igual a mi voltaje de la fuente por la corriente promedio del inductor por la relación de trabajo. Entonces aquí vamos a quedar con relación de trabajo al cuadrado. Aquí tenemos relación de trabajo, o sea que me queda acá relación de trabajo a la primera. Aquí vamos a quedar con voltaje de la fuente al cuadrado. Aquí tengo voltaje de la fuente, o sea que el voltaje de la fuente me va a quedar la primera potencia. Al denominador tenemos la resistencia. Y básicamente este 1 menos D, o 1 menos la relación de trabajo, va a quedar al cuadrado, que queda 1 menos la relación de trabajo al cuadrado. Y básicamente obtenemos lo que es nuestra expresión para la corriente promedio del inductor. Y ya ustedes saben cómo va esto. Recordemos que la corriente promedio es igual a el punto medio de la línea, porque esto es lineal, ¿recuerdan? Entonces, si el cambio de corriente es el máximo menos el mínimo, entonces el máximo podríamos verlo como el promedio que está a la mitad más el cambio, más la mitad del cambio, y el mínimo el promedio menos la mitad de este cambio, ¿verdad? Entonces habíamos dicho en todos los videos anteriores y aquí lo seguimos diciendo, el capacitor, su principal deber es sostener el voltaje, no alimentar la carga. El que recibe la carga para alimentar la resistencia es el inductor a través de la fuente. Entonces la corriente del inductor no puede llegar a valer 0. Esta corriente es mínima, entonces debe ser mayor a 0 y la vamos a usar como nuestra referencia entonces para sacar la inductancia mínima. Entonces, el cambio de corriente entre dos, ya hemos visto las ecuaciones. Vamos, aquí tenemos la ecuación de el voltaje de la fuente. La relación que sacamos, esta es la que vamos a usar porque tiene el voltaje de la fuente y la corriente promedio también tiene el voltaje de la fuente. Entonces nos facilita el cálculo.
Y bueno, volviendo, aquí tenemos, esta es la corriente promedio, la ecuación que acabamos de sacar, y este es el cambio de corriente entre dos, ¿no? Vuelta de la fuente por la relación de trabajo por el periodo entre veces la inductancia mínima. Y esto es igual a 0. Llegamos a 0, donde fijamos nuestro punto para buscar la inductancia mínima. Entonces, despejando, las D se van, porque es término común. El voltaje de la fuente se va, porque es término común. Y este periodo, recuerden que el periodo es 1 sobre frecuencia, así que vamos a ponerlo como frecuencia dividiendo. Y haciendo carpintería tenemos que la frecuencia por la inductancia mínima entonces viene dada por la resistencia. Por 1 menos la relación de trabajo todo al cuadrado entre 2. O sea, 1 menos la relación de trabajo al cuadrado. La resistencia sí sigue a la 1. Entonces esta expresión nos permite buscar la inductancia mínima. Y una vez más lo repito. Nosotros dejo la frecuencia con la inductancia, recordándole, esto es un tirijala. Si mi frecuencia es muy baja, mi inductancia es muy alta. Pero si mi frecuencia es muy alta, van a entrar unos amigos que ustedes todavía no conocen, pero conocerán, bueno, un par de años de electrónica de potencia, que se llaman las pérdidas por conmutación. Y se van a volver apreciables. Podemos ver las pérdidas de conmutación como el simple hecho de que cada vez que tú apagas o prendes lo que es el dispositivo hay un movimiento de carga. Ese movimiento de carga es en parte desordenado y conlleva energía. Parte de esa energía es disipada como calor. En varios laboratorios hemos visto como que cómo va cambiando la curva de los dispositivos, voltaje de corriente, cuando ustedes lo prenden y tienen un transitorio. Bueno, esa pérdida por conmutación vendría siendo esa área abajo de la curva. Acá tienen una pregunta. Pero ya estamos saliendo un poco de tema, así que volvamos. Entonces la última parte de todo esto viene siendo lo que es el capacitor. Entonces, así como queda igual la ecuación que en el caso del convertidor elevador, por las mismas razones. Van a exagerar el inductor, a propósito, como un 40%. Porque la gracia de este circuito, la gracia de lo que estamos suponiendo cuando estamos dimensionando el capacitor, es que el inductor no baja de la corriente de la resistencia en lo que es su descarga, de manera que si vemos aquí, el capacitor se está cargando durante todo el ciclo de descarga y él alimenta la resistencia durante todo el ciclo de carga, ¿verdad? Entonces vemos que esa carga que el capacitor cede, que es igual a corriente por tiempo, vendría siendo corriente, que es vuelta de salida entre resistencias, por el tiempo, que es la relación de trabajo por el periodo, es igual a la capacitancia por ese cambio de voltaje. Y haciendo un despeje tenemos entonces que la capacitancia es igual a la relación de trabajo, la damos arriba. El periodo queda abajo como frecuencia, la resistencia ya estaba abajo. Y el voltaje de salida decimos mandarlo al denominador. Fíjense que es exactamente lo mismo, esto podríamos pasarlo multiplicando, porque está dividiendo al denominador. Pero lo queremos poner así porque recuerden que queremos dejarlo expresado como la fracción de voltaje que pierde mi capacitor en el ciclo de descarga, que debe ser pequeño, recuerden. Porque ese rizado, aquí no dice género, o sea, eso va directamente a la resistencia. Entonces, si mi resistencia es más grande, menor va a ser la corriente a ese voltaje, o sea que mi capacitancia va a ser más chiquita. Si mi frecuencia es más grande, menor tiempo va a pasar el capacitor a solas, alimentando el resistor entre cargas y descargas. Y si mi fracción de voltaje es más pequeña, el capacitor va a ser más grande. Y la relación de trabajo, bueno, va por la misma línea del tiempo que vimos con la frecuencia. Más grande relación de trabajo, más tiempo a solas pasa el inductor cargándose, más tiempo el capacitor a solas alimentando la carga. Entonces, dicho esto, creo que ya con esto habéis visto lo que es el convertidor reductor elevador. Hemos visto sus diferentes características. Y dicho lo que he dicho en antes, entonces, con las suposiciones del capacitor, cuando el inductor se está descargando, él tiene que hacer dos cosas. Tiene que alimentar la resistencia durante el ciclo de descarga
y él tiene que reponer la carga que el capacitor perdió durante el tiempo que él estuvo descargándose, alimentando la resistencia, que era cuando se estaba cargando el inductor. Entonces, dicho esto, creo que más o menos quedan claros lo que son las diferentes cualidades de este pequeño amigo. Sí podríamos sentarnos a ver lo que son las no idealidades, pero ya lo hicimos con lo que es el convertidor elevador, que fue como consideramos la resistencia del inductor, que fue ese punto donde vimos que no es como que yo pueda subir esto al infinito y más allá como Buzz Lightyear, sino que hay límites donde esas cosas que comiencen siendo pequeñas después de un tiempo se vuelven, hay que considerarlas. Entonces, bueno, ya con esto terminamos el tercer video y bueno, espero les guste este lab y terminamos pues.